Hola hermanos, ¿cómo están? Es un privilegio nuevamente que podamos estar juntos un domingo más para poder adorar a nuestro Dios. Y otra vez de esta modalidad, una modalidad en la cual estamos a la distancia, estamos de forma online, pero unidos en un mismo espíritu para poder adorar a nuestro Dios y poder hacerlo en espíritu y en verdad, en medio de una situación de pandemia, en medio de una situación de estrés social, pero confiados de que nuestro Dios está por sobre todas las cosas y que Él está en control de todo y Él está en su trono reinando. Así que vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios. Vamos a ir juntos al Salmo 46, este salmo que nos muestra que nuestro Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Vamos a leer juntos. Salmo 46. Dice la palabra de Dios en Salmo 46, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio Él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Vamos entonces a tomarnos un tiempo para estar orando por los motivos que normalmente estamos intercediendo en oración domingo a domingo, que van a estar siendo proyectados en la pantalla. Y si usted de vuelta se encuentra en un grupo con diferentes personas o se encuentra solo viendo este culto, por favor, tómese un tiempo individual o un tiempo cada uno para poder estar orando por estos motivos en particular y estar yendo delante de Dios para que todos juntos oremos por esto. Así que oramos.
quien formó las olas al hablar, quien contó la arena en el mar. Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Cuestiona
se hizo por mí. Ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Oh, aquel dolor que tu rostro mostró, cargando el peso de mi maldad. Toda corrupción, todo mal pensar, tu sangre cubrió allí. El poder de la cruz, pecado se hizo por mí. Ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. La tierra tembló, el cielo oscureció, viendo el dolor de su creador. El velo se rasgó, se escuchó el clamor, su obra consumó. El poder de la cruz, pecado se hizo por mí. Ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Al ver mi nombre allí, escrito sobre ti, por tus dolores libre soy. Muerte derrotó, la vida me otorgó, tu incomparable amor. El poder de la cruz, inmolado por mí. Qué gran precio y amor, fui perdonado en la cruz. El poder de la cruz, inmolado por mí. Qué gran precio y amor, fui perdonado en Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él
Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Oramos, hermanos. Dios grande y todopoderoso, alabado sea tu santo nombre, Señor Jesús. Te damos gloria, te damos honra, porque solamente tú eres merecedor de recibir toda la gloria, toda la honra, toda alabanza y todo loor, precioso Salvador. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí nos has traído. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de cualquier circunstancia, Padre, tú nos permites permanecer juntos como iglesia, Señor. Tú verdaderamente nos has sostenido, Padre Santo. Todo lo haces tú posible, Señor. Te damos gracias por esto, Padre. En este momento, Señor, te queremos rogar que seas tú mirando en nuestros corazones. Y si hay algo que a ti no te agrade, Señor, te rogamos que seas tú colocando en nosotros arrepentimiento, Padre. Sé tú quitando eso de nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad, Padre, y ayúdanos a anhelar cada día más tu santidad, Señor. Te rogamos por esto, Señor. Igualmente, Padre, en este momento nos acercamos a ti y te rogamos por todas estas situaciones que están aconteciendo en el mundo, Señor. Este año han sucedido muchas cosas, Padre. Han habido rumores de guerra, Padre Santo, y ahora la humanidad tiembla, Padre, porque se enfrenta a un virus, al coronavirus, Padre Santo, pero nosotros los cristianos, Padre, nosotros tu iglesia, nosotros tus hijos, confiamos plenamente en tu soberanía, Señor. Sabemos que nada se ha escapado de tus manos y es por esto, Padre Santo, que te rogamos que seas tú fortaleciéndonos, Señor, que seas tú llenándonos cada día más de ti, Padre, que seas tú dirigiéndonos, Padre, para que en medio de esta circunstancia podamos ir y podamos hablar a todas esas personas que nos rodean, Padre, y que no te conocen, Señor. Te rogamos por ellos, Padre Santo, ya que ellos no tienen la esperanza viva que nosotros sí tenemos en ti. Te rogamos, Padre Santo, para que tú nos utilices, Señor, para que tú nos uses y que ellos puedan llegar al arrepentimiento, Señor. Te rogamos que sea todo conforme a tu voluntad y te rogamos que día tras día nos ayudes a confiar y a descansar más y más en ti, Señor, porque tú eres nuestra paz, Señor. Tú nos das una paz no como el mundo la da, Señor,
sino que tú eres nuestra paz en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier adversidad, Padre. Tú eres la verdadera paz en la tormenta. Por eso es que a ti venimos, Jesús. Te damos gloria y te damos honra, Señor, porque tú te entregaste en la cruz del Calvario por nosotros. Solamente tú podías cargar, Señor, con esa cantidad de pecados que nosotros generamos en nuestra rebelión, Padre. Solamente tú podías ser nuestro Salvador. Y por eso, Señor, es por tu gracia que estamos acá. Te agradecemos por todas estas cosas, Señor. Y te pedimos ahora, Padre, que seas tú dirigiendo al siervo que va a predicar tu palabra, que seas tú abriendo nuestros corazones, Señor, para recibirla con gozo, y que seas tú y tu mano, Señor, edificando tu santa iglesia, Señor. Ayúdanos, porque separados de ti nada podemos hacer, Padre. Ayúdanos, y sigue siendo tú quien nos forma, sigue siendo tú quien nos perfecciona día tras día, Señor. Y ayúdanos, Señor, a anhelar vivir en ti en cada momento, alabarte con todo lo que somos, Señor, y a no tener temor, porque eres tú quien va con nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos. Por los siglos de los siglos, Señor, la gloria es tuya. Amén. Continuando con la carta de Santiago, capítulo 4, vamos a orar. Querido Dios y Padre, tiempos extraños, aguas extrañas, las cuales navegamos como cristianos en esta pandemia que enfrenta el mundo, Señor. Sabemos que ni cerca de la experiencia de congregarnos es lo que estamos haciendo, Señor. Nada va a reemplazar cuando estamos juntos adorándote a ti. Pero queremos entregar esta forma de comunión, de adoración. Quiero personalmente pedirte, Señor, que este tiempo de predicación virtual, la forma que va a llegar a la vida de mis hermanos, sea un acto de adoración también. Y uses tu palabra para santificarnos. Inclusive, Señor, yo siendo el predicador, necesito tanto de mis hermanos, de oír tu palabra, así que santifícanos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Santiago, capítulo 4, hemos visto los primeros 3 versículos de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. Y hemos visto que había personas centradas en sí mismas, personas que tenían envidia en su corazón y estaban iniciando, eran los iniciadores de esta guerra. En el versículo 4 dice así la palabra de Dios: «Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». Indudablemente personas caprichosas, contenciosas, personas que peleaban dentro de la congregación por posicionarse como líderes. Y hay un debate, estamos ante una porción de la Escritura difícil, un debate acerca de la identidad de estas personas, si eran creyentes, no eran creyentes. Quiero que tomen nota de 2 expresiones. La primera se encuentra en el versículo 4, «Oh almas adúlteras», y la segunda en el versículo 8, «pecadores». Son 2 expresiones que llaman nuestra atención porque en otros pasajes del Nuevo Testamento
se aplica generalmente a no creyentes. Solamente para ilustrar este punto, en Mateo 12:39 el Señor respondió y les dijo: una generación perversa y adúltera demanda señal. Indudablemente Jesús está refiriendo a los no creyentes y que estaban siguiendo su ministerio con una actitud de incredulidad. Dice, esta generación perversa y adúltera, es la misma idea que usa Santiago, y en el versículo 8 de capítulo 4 usa la expresión pecadores. Y también es una expresión que no aplica a los santos. No en el sentido de que no somos pecadores, sino en el sentido que es lo contrario de nuestra posición en Cristo. Un ejemplo, o mejor dicho dos. Primera de Timoteo 1:9. Pablo dice, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores. Ahí tenemos nuestra expresión. Y pecadores. Para los irreverentes y profanos. Y continúa la lista que abarca a las personas sin Dios. En Judas, versículo 15, leemos, para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que los pecadores impíos dijeron contra él. Judas se refiere a las personas no cristianas como pecadores, la misma expresión que usa Santiago. Hay una serie de mandatos luego en el versículo 7, 8, 9 y 10 que es una seguidilla de mandatos que nos indican el camino para volver a Dios, un camino de regreso a Dios. Es el punto fuerte para pensar que estas personas que describe aquí Santiago, a las cuales se está refiriendo, no son cristianas. Y no son cristianas por la descripción que hace de sus vidas. Observen en el capítulo 3, versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Versículo 16 de capítulo 3, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Nos orientamos hacia la postura de que Santiago se está refiriendo a no creyentes. El punto débil para concluir que no son cristianos es el versículo 5. Dice el versículo 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? La defensa es este verso, que es muy difícil de interpretar y de traducir, por cierto. En primer lugar, la defensa es, en primer lugar, Santiago no está citando un versículo en particular del Antiguo Testamento, sino más bien está usando una expresión como una conclusión general del Antiguo Testamento sobre este tema. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros podría referirse al espíritu humano, que tiene una inclinación hacia los celos, un espíritu que por la caída ha entrado en esta inclinación pecaminosa de celos. Entonces, si este fuese el sentido original del escritor, el contexto lo avalaría porque justamente eran personas celosas y codiciosas. Lo observamos claramente en todo el contexto, en capítulo 3, versículo 16 y en el capítulo 4. También coincidiría con el contexto del adulterio con el mundo en el caso de que sean creyentes. Si se refiere a verdaderos cristianos, el adulterio tendría sentido, porque estarían cometiendo adulterio contra Dios, siendo que son
su pueblo. Entonces, el punto débil es, si son falsos creyentes, debería incluir un llamado al Evangelio. ¿En qué sentido? Bueno, debería hablar del arrepentimiento, y lo habla, pero debería agregar las verdades esenciales del Evangelio, que es básicamente la persona de Cristo y su sacrificio en la cruz. Pero no lo hace. ¿Cuál es la defensa en cuanto a esto? Bueno, la defensa es, ¿por qué sería necesario desarrollar algo que ellos ya conocían? Así que este asunto coincide con el gran tema de la carta del capítulo 1, versículo 22. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, llegando a ser transparentes, que tenemos un pasaje con un gran nivel de dificultad para interpretar, les digo lo que entiendo del pasaje que estamos considerando. Recordando que Santiago es la primera carta del Nuevo Testamento, la iglesia nace en el judaísmo y permanece arraigada en el judaísmo, y teniendo en cuenta este detalle y todos los elementos internos de la carta, que sugiere la presencia de personas incrédulas dentro de la iglesia, simpatizantes de esta nueva fe, que en el concepto de ella era una expresión del judaísmo, nosotros ahora entendemos que es cristianismo. Bueno, serían judíos con conocimiento bíblico, pero sin llegar a una relación personal con Cristo, sin un cristianismo genuino, sin convertirse. Voy a citar un comentarista que dice: el propósito de Santiago en toda la epístola es que quienes dicen ser cristianos, y la mayoría se autodenominaba así, prueben su fe para saber si es genuina o falsa. Eso se observa en toda la carta. Santiago les escribe a sus hermanos en Cristo, pero recuerden que los hebreos también se llamaban hermanos. Hechos, capítulo 13, versículo 15, dice: y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de las sinagogas mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Ahí el contexto es una sinagoga de inconversos y se refieren como hermanos, porque eran judíos. Podría ser que su intención era escribir para edificar a sus hermanos en Cristo, pero paralelamente evangelizar a sus hermanos judíos sin Cristo, y todos dentro del mismo contexto. Otro detalle, capítulo 2, versículo 2, porque si en vuestra congregación, y ahí usa la palabra sinagoga en su original, lo que puede indicar que los hebreos cristianos permanecían en la sinagoga, y aún probablemente los cristianos, como eran la mayoría, dirigían la sinagoga, pero todavía con la presencia de personas que no habían llegado al conocimiento de la fe verdadera. Ahora vamos al capítulo 5, versículo 1. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Eso es básicamente un anticipo profético de juicio. Versículo 6. Habéis condenado y dado muerte al justo, haciendo una diferencia entre esos ricos y los justos. Por lo tanto, al dirigirse a estos ricos incrédulos, nos damos cuenta que había gente sin el Señor dentro de los lectores originales. Bueno, a la luz de toda esta información, me inclino personalmente a pensar que no eran creyentes a los cuales se dirige Santiago, no eran genuinos cristianos, eran simplemente profesantes, y sus obras demostraban la ausencia de una fe verdadera. Por las exhortaciones nos damos cuenta que ellos necesitaban venir genuinamente de corazón a Cristo. Así que, pero más allá, lo que se observan es que estas exhortaciones son verdades que se aplican a nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que capturar para nuestras vidas. Así que Santiago está lidiando con lo que lidia cualquier anciano, cualquier pastor en nuestros días.
El apóstol Pablo advirtió que esto sucedería. Sigue sucediendo y sucederá. Dice él a los ancianos de Éfeso, esta reunión de ancianos presidida por Pablo, dice en Hechos capítulo 20, versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Se dan cuenta? Lo que Santiago hace es algo similar a lo que ya anticipó Pablo. Es hacer una obra pastoral a puertas abiertas. A puertas abiertas. Es decir, resuelve el asunto no en privado, sino públicamente. ¿Por qué? Porque el asunto era público. Estas personas estaban públicamente manifestando sus corazones por sus acciones. Entonces, lo que entiendo es que enseña a los verdaderos creyentes, Santiago, cómo tratar con este tipo de problemas. Así que tenemos toda una teología de la ética cristiana para tratar con este tipo de personas dentro de la congregación. Versículo 4, observen. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es una pregunta retórica. Claro que ellos sabían de la gravedad de la mundanalidad. Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Radical, categórico. Una verdad que no debería asombrarnos. Si hay personas abiertamente mundanas en la iglesia, es señal que están muertos espiritualmente. Primera de Juan 2:15, es muy claro eso. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y luego agrega algo muy similar a lo que hace Santiago. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, el mandato para los cristianos, primera línea, segunda línea, la evidencia si somos cristianos o no. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿A qué se refiere con amigos del mundo? Amistad con el mundo. Bueno, el mismo texto lo indica, es enemistad contra Dios. No ha experimentado la reconciliación con Dios. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Cuando una persona escucha a un embajador de Cristo, de carne y hueso, no un ser angelical, un pecador que ha sido reconciliado con Dios, y ahora te ruega que te reconcilies vos también con Dios por medio de Cristo. Cuando una persona se reconcilia con Dios, automáticamente se crea un divorcio con el mundo. Pablo lo dice así, Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Se dan cuenta? Hay un divorcio a muerte, una incompatibilidad de valores que no puede ser reconciliable. Ya no pertenecemos al mundo, no amamos al mundo, los creyentes no viven según los valores del mundo, ya no hay afecto por el mundo, ya no hay nada que nos atrae del mundo de forma permanente. El mundo murió para mí, dice Pablo, a causa de la cruz de Cristo. Juan 17:16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No está diciendo que los creyentes son seres extraterrestres, anormales. No, está hablando de personas que viven en este mundo, pero cuyos afectos no tienen sus raíces en los valores de este mundo. Disfrutan de las cosas legítimas del mundo, pero su tesoro es Cristo.
Así que tampoco está diciendo que un cristiano no puede caer en una tentación mundanal. Sí que lo puede hacer y efectivamente nos sucede. Pero Cristo oró para que nuestra peregrinación por el mundo sea en victoria. El patrón es victoria. Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Se dan cuenta? La mundanalidad que menciona aquí no es una condición. No es una condición para el cristiano. Por lo tanto, el pasaje de Santiago sí habla de una condición. Por lo tanto, no pueden ser cristianos. Están enemistados con Dios porque todavía permanece una relación de amor por el mundo, de amistad por el mundo. Una elección que quiera ser amigo del mundo, hay un deseo. Ahora es muy claro que la diferencia entre el trato de Dios con uno y con el otro se observa en el pasaje, versículo 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que las personas a quienes Santiago está confrontando entran en alguna de las dos condiciones. Y el pasaje nos dice que entran en la condición de arrogantes, de soberbios. Hay una posibilidad que Santiago esté citando Proverbios 3:34. Dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Entonces, Santiago, si estaría citando Proverbios, lo que está mencionando aquí, que había personas que se burlaban, que no tomaban en serio las cosas de Dios, personas que menospreciaban las cosas de Dios, la sabiduría de Dios, es decir, el Evangelio, la iglesia de Dios. Pero hay una buena noticia aquí, porque el pasaje continúa. Sería horrible que el versículo 6 termine diciendo, Dios resiste a los soberbios, pero continúa y dice, pero da gracia a los humildes. Por lo tanto, se puede pasar de una categoría a otra. Hay gracia para cambiar, hay salvación, hay oportunidades. Aquí es donde Santiago ofrece para los soberbios una salida. La salida es convertirse en humildes, que entendemos que es básicamente convertirse en cristianos, en creyentes. Entonces, lo que entiendo de esta porción es que les ofrece a personas mundanas dentro de la congregación, personas arrogantes, que se reconcilien con Dios. Eso es básicamente lo que entendemos del pasaje. No es una fórmula, más bien es como una serie de expresiones de un predicador que apunta, persuade, convence a los oyentes o a ciertos oyentes de venir a la salvación. No es un proceso, no es un progreso, lo que se observa en los versículos 7, 8, 9 y 10, más bien es un llamado a tomar una postura diferente hacia Dios. Y en estos 4 versículos hay 10 mandamientos que indican urgencia. Urgencia, no son meras opiniones. Santiago no está dialogando amistosamente con estas personas, está predicando como un embajador de Cristo, invitándolos de forma autoritativa de parte de Dios a reconciliarse con Dios. Son mandamientos divinos con todo el peso de la autoridad de Dios. Versículos 7 al 10. 10 mandamientos que ustedes pueden leer, que no los vamos a tratar ahora, pero hay tres expresiones que quiero que subrayen. Quiero que vean que hay 3 enemigos que combaten contra la obra de Dios. Observen, los menciono. Versículo 1, la carne, pasiones. Versículo 4, el mundo. Versículo 7, el diablo.
esta trinidad atacante. Pero la puerta de entrada a la iglesia de estos tres enemigos es a partir de personas de carne y hueso. Por esa razón Santiago no intenta corregir el problema atacando al diablo, reprendiéndolo, atándolo, haciendo liberación. Nada de eso se observa aquí. Pastores que están intentando corregir la conducta de sus miembros por medio de estas cosas, realmente nunca van a cambiar los hechos. Tampoco vemos que Santiago convoca una reunión de ayuno y oración, lo cual no sería mal, pero Santiago es un pastor bíblico y práctico, tan práctico como bíblico, tan directo como el Señor lo fue. Dice, ¿de dónde vienen las guerras? En la iglesia la respuesta es muy práctica. Viene por medio de personas que no están en la frecuencia que deberían estar, porque no están bien con Dios. Son personas mundanas, son personas usadas por el diablo. ¿Qué hacemos con ellas? Los carismáticos dicen, bueno, hay que liberarlos, hay que exorcizarlos, pero esa forma de encarar el problema más es como tratar con víctimas que con personas responsables. ¿Qué hacemos con personas así? Bueno, no le damos lugar en la iglesia, no hay lugar para ellos en la membresía y mucho menos en el ministerio. Pero el acto de amor más grande que vamos a observar, no hoy, porque ya estamos concluyendo, pero lo que Santiago hace es llamarle a las cosas por su nombre. Y su forma de amarles es evangelizarles, llamarles a volver a Dios. En la carta del Señor a la iglesia de Tiatira, dice así en el capítulo 2, versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Qué más podemos hacer con este pasaje? Bueno, es muy claro que el Señor confronta a esta iglesia porque toleraban lo intolerable. Y el mismo Señor dice, le he dado tiempo para que se arrepientan. Esa es la línea que toma Santiago. Predica la palabra de Dios. Hay tiempo para arrepentimiento hasta que Dios diga que ya no hay más tiempo. Eso no lo determina el predicador ni los ancianos. Eso lo determina Dios. Mientras hay tiempo y no sabemos cuánto, hay oportunidad para que las personas se reconcilien por Dios, con Dios. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, examinarnos como creyentes, qué tan arraigada está en nosotros este tipo de sabiduría orgullosa, con qué frecuencia recurrimos a ella, qué tan predispuestos estamos a pelear con otros hermanos, qué tan involucrados estamos con el mundo. Alguien escribió, es lamentable que mientras el llamado original para la iglesia es separarse del mundo, el llamado en la actualidad sea sacar el mundo de dentro de la iglesia. Que el Señor nos ayude. Y si estás en una condición sospechosa, es decir, que no puedes dar crédito a tu fe, que sea verdadera, es una buena oportunidad para tomar tu tiempo y analizar las verdades del Evangelio y pedirle al Señor que te salve. Así que vamos a orar, iglesia. Señor amado, queremos rogarte a la luz de tu palabra que su dulzura, tanto como su dureza, sea para avanzar en el camino de la santidad. Señor, oramos en Cristo Jesús. Amén.
Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió